Hola, ¿qué tal? Soy Eric Guerrero. Agradezco mucho a los exalumnos de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico y a mi amigo el contador Emilio Ávila por la oportunidad que me brindan para comentarles, desde mi punto de vista como analista económico, algunos de los aspectos más relevantes del presupuesto de egresos de la Federación para 2020. Bien, para iniciar, ustedes saben que este año 2019 hemos tenido una fuerte caída en la tasa de crecimiento económico. De un 2% que heredamos del sexenio pasado, hemos desembocado en una tasa esperada al cierre de este año por los principales especialistas en economía del sector privado de apenas 0.1% del PIB, lo que nos indica a todas luces la presencia de una economía estancada. Esa importante caída fue provocada principalmente por factores de carácter interno, por decisiones de tipo político que tuvieron un fuerte impacto económico, como la cancelación de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o congelar la reforma energética que suspendió las subastas para la exploración y explotación de petróleo en mar profundo, entre otras medidas que también contribuyeron a crear un clima de incertidumbre entre los inversionistas. La prueba más contundente que puedo ofrecerles a ustedes para demostrar que esa caída fue responsabilidad del gobierno federal y no de factores externos, es que en esta ocasión no podemos echarle la culpa a la economía de los Estados Unidos por lo que nos está sucediendo ahora, para nada. Por primera vez en los últimos 29 años nos desvinculamos del ciclo económico de los Estados Unidos. Chequen este gráfico que está elaborado con datos duros, cifras del INEGI y del Banco de México. Aquella famosa frase de que si a Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía, está plenamente avalada por la realidad. Tan solo por citar un ejemplo, en 2008, cuando la economía estadounidense se desplomó menos 2.5% a raíz de la famosa Gran Recesión, nuestro país se vino para abajo, alrededor de menos 6 puntos del PIB. Recuerdo que en aquella ocasión un empresario muy angustiado me decía: esta crisis está tan dura, está tan difícil, que te juro que si mi mujer se fuera con otro, yo también me voy con ellos, yo me les pego, ¿no? Pero en fin, sin embargo, también es cierto que la economía de Estados Unidos es una poderosa locomotora para nosotros. Cuando viene un repunte del otro lado de la frontera, inmediatamente se refleja en México. Vean ustedes en el gráfico lo que sucedió tras los repuntes de Estados Unidos en 1996, 2002 o 2011 en adelante, que igual hicieron repuntar a nuestra economía. Pues bien, ese nexo se rompió este año. En lo que va de 2019, mientras Estados Unidos mantiene una dinámica cercana al 2% de crecimiento del PIB, nosotros nos venimos para abajo y tuvimos 2 trimestres consecutivos este año con tasa negativa. A eso se le llama recesión técnica, en China, en México o en cualquier otra parte del mundo. La pregunta es, desde el punto de vista estrictamente presupuestal, ¿qué podemos hacer para elevar la tasa de crecimiento económico y alejar la sombra de la recesión? ¿Cómo puede colaborar un presupuesto de egresos de la Federación para alcanzar ese objetivo? Mi respuesta es que una clave importante reside en impulsar tanto la inversión pública como la privada, pero sobre todo la inversión privada, porque tiene un mayor peso para generar crecimiento económico. Fijen su atención, por favor, en el siguiente gráfico. ¿Qué motor es el más importante? De 1993 a la fecha, mientras los montos de inversión pública han promediado como porcentaje del PIB alrededor de un 3%, la inversión privada ha promediado 15 puntos. Ambos motores son importantes, pero tienen una potencia muy diferente para generar crecimiento. Si me permiten hablar en sentido figurado, puedo decirles que la inversión pública tiene la potencia de un Corvette de 500 caballos de potencia, mientras la inversión privada la de un Jumbo de primera generación. Así, de ese tamaño. Por eso es tan importante alentar, sobre todo, la inversión privada. Ahora bien, el presupuesto de egresos de la Federación para 2020, ¿cumple con ese objetivo? ¿Podemos aspirar a lograr un repunte económico el próximo año? Mi respuesta es, por desgracia, no. Definitivamente no, y les voy a explicar por qué. En primer lugar, porque impulsar la inversión privada no es la prioridad del presupuesto 2020. El gasto en programas sociales y en el sector energético reciben juntos más del 50% de todo el gasto programable. Sin embargo, lo que me preocupa es que más del 90% del gasto canalizado al sector energético
va a ser utilizado para subsidiar los combustibles. Actividad no productiva, el subsidio. Incluso puede generar pérdidas para las arcas del gobierno. Así, también se va a destinar al desarrollo de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y la refinería ha sido muy cuestionada por especialistas tanto nacionales como extranjeros. Incluso fue una de las razones que provocó la renuncia del anterior secretario de Hacienda. En una entrevista que le concedió a la revista Proceso el 14 de julio de este año, el doctor Carlos Ursúa declaró textualmente que hacer una refinería como la de Dos Bocas no era óptimo. Por eso la licitación estuvo desierta. Tú no puedes persistir en una idea cuando hay empresas que saben más que tú y te están diciendo lo contrario. El problema de este gobierno es su voluntarismo, dijo Ursúa. En segundo lugar, porque tampoco hay impulso a la ciencia y a la tecnología. El presupuesto de egresos para 2020 le da poca importancia y le destina poco más de 49,000 millones de pesos, algo más de apenas el 1% del gasto programable. El 1%. Hay que recordar que el promedio de gasto en ciencia y tecnología en los países ricos, los de la OCDE, es de 2.4% del PIB, mientras que en México ha promediado ese gasto apenas el 0.4% en los últimos años. En tercer lugar, en materia de finanzas públicas, en 2020, para el balance primario se fija una meta de 0.7% y para el déficit público de 2.1%, ligeramente mayores, un poquito, a los del año pasado que se habían situado en 1% y en 1.9%. Son metas que en el papel apuntan a mantener la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, pues es probable que no le cuadren las cuentas al gobierno federal porque están presupuestando sobre bases falsas. Están sobreestimando las plataformas de producción y de exportación de petróleo crudo que se establecieron en casi 2 millones de barriles. Es decir, están proyectando un crecimiento de alrededor de 14% en promedio en comparación con el año pasado, en el crecimiento de la exploración y la producción. Bien, el problema es que Pemex ha fallado sistemáticamente, año con año, en alcanzar sus metas de producción, a pesar de la importante inyección de recursos que ha recibido en las 2 últimas décadas. Se han acumulado sonoros fracasos como el de Chicontepec, lo que hace dudar sobre esas metas. No creer hasta no ver, podría ser la consigna. En cuarto lugar, porque Pemex se encuentra en quiebra técnica. Como pueden ustedes observar en la gráfica, de acuerdo con cifras consolidadas al cierre de 2017, el total del pasivo supera ampliamente al valor del activo, de modo que Pemex acumula un patrimonio neto negativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que Pemex es fuerte y solvente, pero no, señor presidente, discúlpeme usted, Pemex no es fuerte ni tampoco es solvente, está en quiebra técnica, punto. Y si él me dice que tiene otros datos, yo le puedo decir que tengo los datos de Pemex y son los que aquí estoy presentando, los de sus estados financieros. En estas condiciones, el crecimiento del pasivo, como son el pago de pensiones o los intereses de la deuda, el aumento del monto en los subsidios para los combustibles o la construcción de la refinería de Dos Bocas, que no van a ayudar a corto plazo a mejorar el flujo de liquidez, sino que incluso podrían contribuir a deteriorar en 2020, hacen crecer la posibilidad de que las otras 2 grandes calificadoras a nivel mundial, como son Standard & Poor's y Moody's, se sumen a Fitch Ratings y rebajen también la calificación crediticia de Pemex para ubicarla en grado especulativo o bonos basura. Si este fuera el caso, escenario que pues nadie desea, pero que debemos contemplar porque cae dentro de lo posible, tendría un impacto fuerte y muy negativo en las finanzas públicas. El motivo principal es este. De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales y el reporte sobre la estabilidad financiera publicado recientemente por el Banco de México, el peso mexicano, nuestra moneda, es la 15ª moneda con mayor operación en el mundo, con un volumen de 114,000 millones de dólares diarios, y el segundo de los países emergentes. Es la segunda moneda más operada a nivel global, tan solo detrás del renminbi chino. Pues bien, el 80% del total de esas operaciones en pesos alrededor del mundo se encuentran en manos de inversionistas institucionales extranjeros. Como pueden ustedes observar en la gráfica, bancos, fondos de inversión y gobiernos de Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea principalmente
acumulan en sus manos papeles de deuda o valores mexicanos. Bajas en la calificación crediticia de Pemex provocarían fuertes pérdidas tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, a bancos establecidos en nuestro país. Podrían elevar el costo del financiamiento para el gobierno federal, los pagos de deuda. Podrían provocar una salida de capitales que también podrían generar presiones momentáneas sobre el tipo de cambio, sobre la cotización peso-dólar. En pocas palabras, amenazan con descomponer el cuadro macroeconómico y obligar a las autoridades a poner en marcha, para mantener la estabilidad, las metas de superávit primario y de déficit público, recortes adicionales al presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, programas de austeridad, de emergencia, no contemplados inicialmente, tal y como sucedió en abril del 2019, lo que ejercería efectos contractivos sobre la actividad económica. La Secretaría de Hacienda, en los criterios generales de política económica para 2020, fijó una meta, un intervalo de crecimiento de entre 1.5 y 2.5% del PIB para 2020. Tanto el presidente López Obrador como miembros de su gabinete hablan de un promedio de 2% para el próximo año de crecimiento. Pero prácticamente ningún analista serio, nacional o extranjero de prestigio, creen que sea posible alcanzar esa meta por las razones que aquí le hemos expuesto. Más aún, si tomamos en cuenta que en el presupuesto de egresos de la Federación para 2020 vienen reducciones del gasto programático realmente fuertes en las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, menos 35%, Economía, menos 33%, Agricultura, menos 31% y Comunicaciones y Transportes, menos 21%. Por los montos ejercidos, particularmente grave va a ser la disminución de la inversión pública en materia de comunicaciones y transportes, salud y medio ambiente. Como podemos observar en la gráfica, como porcentaje en la estructura del gasto programable, tendremos un 2020 uno de los montos de inversión pública más bajos de la última década. En resumen, el presupuesto de egresos de la Federación, al no contemplar incentivos que hagan repuntar los porcentajes en el monto de la inversión, tanto pública como privada, como porcentaje del PIB para el próximo año, al darle prioridad al subsidio de los combustibles, al gasto social y a obras de infraestructura como la de refinería de Dos Bocas en Tabasco, que no van a tener un impacto favorable a corto plazo, ni en el crecimiento, ni en la recaudación de impuestos, y también tomando en cuenta la quiebra técnica de Pemex, para mí, como analista, se corre el riesgo de que en 2020 México pueda caer en crisis, de plano, en el peor de los escenarios, con una contracción del PIB de menos 1 o menos 2%. Y en el caso más favorable, en el escenario ideal, podríamos alcanzar una tasa de crecimiento de apenas 1% del PIB. Insisto, en el mejor de los casos, en el escenario optimista, monto que desde luego pues quedaría muy lejos de la meta oficial del 2%. Bien, este es mi análisis del presupuesto y su probable impacto para el próximo año. Aprovecho para comentarles que si ustedes desean saber más acerca de estos temas y lo que nos podría esperar en materia económica y en materia política a lo largo del sexenio, los invito a leer mi nuevo libro, AMLO y la 4T, lo que viene para México. Este libro no está disponible en librerías. Pueden ustedes descargar la versión electrónica en Amazon, donde ya se encuentra en el primer lugar de ventas en la categoría de libros de coyuntura económica. O bien, si desean recibirlo autografiado a domicilio, pueden solicitarlo a través de la página de Mercado Libre o enviando mensaje directamente al siguiente WhatsApp: 55 27 37 77 84. 55 27 37 77 84. Muchas gracias.